el cálculo de acero longitudinal o lo mismo que acero a flexión. Entonces acá realmente lo que se calculan son áreas. Se calculan áreas de acero para todos los momentos máximos positivos y para todos los momentos máximos negativos que pueda tener una viga. Y ese acero es un acero que nosotros vemos longitudinalmente. Es un acero longitudinal. Lo que nosotros calculamos es un AS requerido. Se calcula un área de acero requerido. Entonces nosotros tendremos que colocar, se coloca un área de acero. A este llamemos área de acero colocado. Y la condición de siempre es que el área de acero colocado sea mayor o igual que el área de acero requerido. Generalmente tiene un exceso, pero tendremos que controlar que ese exceso no sea tan grande porque se puede producir fisuración en el elemento o también tendríamos que mirar la parte económica, la parte económica. Al principio creo que nosotros explicamos la manera de cómo calcular la separación de esos aceros. Pero ¿cómo se calculan? Entonces, ¿cómo se calcula ese SAS? Ya explicamos las tres formas. ¿Cómo se calcula SAS? La respuesta la habíamos explicado en la clase pasada. Una es con la solución de una ecuación cuadrática. Sí, sí. Busquemos esa ecuación cuadrática, esta que está aquí. La voy a copiar y la voy a pegar ahí porque ahora vamos a hacer un ejercicio. Solucionando esta ecuación cuadrática es una forma.
La segunda forma es con el uso de tablas. Ya ustedes tienen sus tablas construidas. La segunda manera es con el uso de las tablas. ¿Cómo se usan las tablas? Entonces nosotros calculamos un K requerido como el momento último actuante dividido sobre b por d cuadrado. Entonces, cuando obtenemos el valor de ese K requerido, nosotros buscamos los materiales para los cuales deseamos diseñar esa viga. Entonces entramos a las tablas con el F' sub C y el Fy. Por ejemplo, entonces el Fy de 420 megapascales, que es el esfuerzo mínimo a la fluencia que exige la NSR 10 para el diseño de concreto reforzado. Y el F'C, el F'C, pongamos un valor de 21 megapascales. Entonces, con ese K requerido, entramos a esas tablas y, por ejemplo, si nosotros tuviésemos no encuentro las tablas. Eh, no sé, entonces en las tablas acá nosotros tendremos siempre F' sub C, por acá tendremos Fy. Entonces aquí estamos hablando de 21 megapascales, de 420 megapascales. Entonces mi tabla automáticamente me calcula mi cuantía máxima, que para esos dos debe calcular 0.0153. Mi cuantía mínima de 0.0033, y comienza desde la cuantía mínima hasta la máxima con un K requerido creo que lo teníamos en kilonewton sobre metros cuadrados. Comenzamos con 0.0033, 0.004, 0.005, hasta el valor de la cuantía máxima de 0.01503. Entonces alguno
Alguno que me ayude en la tabla cambiando que habíamos construido el F' sub C y el Fy de 420 megapascales para que me regale unos valores. Para cuantía de 0.006, ¿cuánto les da el K requerido? Para un F' sub C de 21 megapascales y un Fy de 420 megapascales. ¿Sí? Y para 0,007, ¿sí? Muchas gracias. El error estaba en la cuantía máxima. ¿Cuánto está dando la máxima? Sí está dando 0.0153. Y el error, el error estaba en que en la deformación unitaria fluencia, este, hay que colocar 0.0021. O sea, siempre hay que trabajar con este valor. Siempre hay que trabajar con este valor que es la deformación unitaria de fluencia. Listo. Entonces, cuando nosotros calculamos nuestro K requerido como el momento último actuante sobre B por D cuadrado, tendremos que entrar en estas tablas con un K resistente. Entonces, este es mi K resistente, el de las tablas. Y si, por ejemplo, yo tengo me dio el cálculo un K requerido, digamos, 2201.22, ese dato que coloco ahí, yo generalmente lo calculo con, este va a ser un K requerido, que es el momento último actuante, dividido sobre B por D cuadrado. Entonces simplemente tendré que hacer una interpolación con 5 valores, porque el valor del K requerido es muy raro que nos dé un valor exacto al K resistente. Es muy raro que nos vaya a dar 2107,43. Si nos da 2107,43, entonces la cuantía requerida va a ser 0.006. Entonces, como acá no nos está dando el valor exacto, nosotros tendremos que hacer una regla, una interpolación con 5 valores. Entonces, es simplemente, si fuesen esos valores, entonces yo aquí tengo mi cuantía y por acá tengo mi K requerido. Entonces, si 0.006 tiene un K requerido de 2107.43 en kilonewton sobre metro cuadrado, y 0.007 tiene un K requerido de
427.44. Entonces, para 2201.22, ¿cuánto va a ser mi cuantía requerida? ¿Alguno tiene ese valor? Para 2107.43 tengo 0.006. Para 2427.44 tengo 0.0. Sí, te escucho. Correcto. Entonces, yo hago esta interpolación, entonces tendré que mi cuantía requerida, es 0.00629.3 si quisiera colocarle más ceros. ¿Listo? Entonces, mi área de acero requerido será igual a la cuantía requerida multiplicado por el B y multiplicado por el D. Entonces, cuando yo conozco mi B y mi D, que son unos valores conocidos, es con lo que inicio con el predimensionamiento de mi sección transversal, su ancho y su altura. Entonces, yo aquí puedo calcular mi área de acero. Es la segunda forma, con el uso de estas tablas que están construidas en los libros de concreto. Y la tercera forma de la que explicamos cómo calcular el área cero requerido era utilizando una formulita. Tercera manera, pues usando una fórmula general que establecía que ρ es igual a 1 sobre m por 1 menos la raíz de 1 menos 2 por m por el K requerido dividido entre 0.9 por FY. Donde m es igual a 0. A FY sobre 0.85 F' sub C.
Y mi K requerido es igual, ya lo habíamos explicado, al momento último máximo sobre B por D elevado al cuadrado. Por cualquiera de las formas debe dar el mismo valor o un valor muy aproximado, que no tenga muchísima diferencia. Entonces revisemos con un ejemplo cómo funciona el tema. Dice el ejemplo que una viga simplemente apoyada de 8 metros de luz está sometida a una carga viva de servicio uniforme de 2 toneladas sobre metros. Y a una carga muerta de 1 tonelada sobre metros más el peso propio de la viga. Carga muerta de servicio. Entonces, una muerta de servicio de 1 tonelada sobre metro más el peso propio de la viga. La idea es diseñar la viga a flexión de acuerdo al método de la resistencia última según la NSR10 para un F'C de 28 megapascales. 21 megapascales, perdón. Y un FY de 420 megapascales. Entonces, lo que me está diciendo el problema es que nosotros tenemos una viga simplemente apoyada
que tiene 8 metros de luz y que sus cargas, que la carga de servicio viva que actúa es de 2 toneladas sobre metros, y que la carga de servicio muerta es de 1 tonelada sobre metros, más el peso propio de la viga. Es decir, para llegar a estos datos que están acá, tengo que predimensionar mi losa de entrepiso, tengo que ir al título B y leer el valor de la carga viva, tengo que hacer el análisis de carga muerta del entrepiso, multiplicar por la longitud aferente, y estos son los valores que me da. O sea, algo que pienso que ya es claro. Entonces, tendremos que calcular cuánto es la carga última que actúa en mi viga. Entonces lo que acá me hace falta es sumarle el peso propio a esa intensidad de carga. Y para sumarle el peso propio a esa intensidad de carga, yo debo conocer cuál es la sección transversal de esa viga, o debo predimensionarla. Entonces, eh, acordémonos de la tabla C.95A. Y si alguno me ayuda, por favor, en la NSR10, busquemos cuál debe ser la altura mínima de una viga simplemente apoyada en una dirección. Mu- Muchas gracias. Listo. L sobre 16. Es decir, que la altura mínima que yo tendré que colocarle a la sección transversal de esta viga, que longitudinalmente tiene 8 metros, reemplazando los valores, entonces esa viga debe tener una altura mínima de 8 metros sobre 16, 0.5 metros. Entonces, A, la letra A, C.9.5A. Entonces nosotros tendremos, para no tener que calcular deflexiones, colocarle a esto una altura de 0.5 metros y colocarle un B. Consideremos que la viga está en capacidad de disipación de energía especial, entonces sabemos que es 0.25 metros. De esa manera nosotros podríamos calcular el peso propio de la viga. Entonces, peso propio
es igual al peso específico del concreto reforzado multiplicado por B multiplicado por H. Entonces tendremos que el peso propio va a ser igual peso específico del concreto reforzado, que es ¿cuánto, chicos? 24 ¿qué? Kilonewtons sobre metro cúbico. Entonces, 24 kilonewtons sobre metro cúbico. Pero lo necesitamos en toneladas. 2,4 toneladas sobre metro cúbico. O 2.400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. O 24 kilonewtons sobre metros cúbicos. El B, que le colocamos a la viga inicial que estamos predimensionando, es de 0.25 y el H es de 0.5 metros. Entonces mi peso propio es de 0.3 toneladas sobre metro. Entonces la carga de servicio muerta que va a tener esa viga va a ser 1 tonelada sobre metros más su peso propio, que es 0.3, es decir, 1.3 toneladas sobre metros. Entonces tendremos que nuestra carga muerta de servicio es igual a 1 tonelada sobre metro más 0.3 toneladas sobre metros. Si se cierra, entramos por el mismo link, por favor. Entonces esto es 1.3 toneladas sobre metros. Entonces esa es nuestra carga de servicio muerta de 1.3 toneladas sobre metros y nuestra carga de servicio viva era de 1. De 2 toneladas. 2 toneladas sobre metros. Mi carga viva. 2 toneladas sobre metros. Entonces, cargas de servicio. Entonces, la carga última es 1,2 de la carga de servicio muerta más 1,6 de la carga de servicio viva. Entonces podemos hacerlo de esta forma o podemos a lo último mayorar los momentos. O sea, no lo expresamos como carga, sino lo expresamos como momentos últimos. ¿Cuál es la razón que nosotros trabajamos con
cargas mayoradas porque el método de diseño que estamos usando es el método de la resistencia última. Hay otro método, que es el método de los esfuerzos de trabajo o esfuerzos admisibles. La, la NSR10 permite que nosotros también diseñemos las vigas por el método de trabajo o el método de esfuerzos admisibles. Para ese método las cargas no se mayoran, se utilizan las cargas de servicio y los esfuerzos son esfuerzos de trabajo. Los esfuerzos de los materiales son esfuerzos de trabajo. No son esfuerzo de fluencia ni resistencia a la compresión. En ese otro método se utilizan son esfuerzos de trabajo. Anteriormente lo explicábamos en la universidad. No sé por qué ahorita lo sacaron. Pero ese método es un método alternativo. Son los dos métodos para diseño de concreto. De vigas de concreto. El método de la resistencia última y el método de los esfuerzos admisibles o esfuerzos de trabajo. O sea, como estamos trabajando con el método de la resistencia última, las cargas se mayoran. Es decir, que la carga última que actúa en esa viga es 1.2 de la carga de servicio muerta de 1.3 toneladas sobre metros. Más 1.6 de la carga de servicio viva 2 toneladas sobre metros. Entonces acá tenemos una carga mayorada de 4,76 toneladas sobre metros. Entonces, ¿cuánto es el momento máximo positivo de una viga simplemente apoyada? Sobre 8. Entonces, si nosotros calculamos las reacciones, hacemos el corte de la viga, determinamos el cortante, ubicamos el punto para el cual el cortante es 0, calculamos ese x, calculamos el momento y reemplazamos ese x para el cual mi cortante es 0, entonces obtenemos el momento máximo positivo, que es W por L cuadrado sobre 8. Entonces aquí tendremos nuestro diagrama de cortante y nuestro diagrama de momentos. Entonces, W por L sobre 2 son los valores de las reacciones. W por L sobre 2. Y los momentos. Entonces, mi momento máximo positivo W por L cuadrado sobre 8 y está en X en L medios. Entonces, ¿cuánto nos da nuestro momento máximo para la viga que estamos analizando? Entonces, el momento máximo positivo
va a ser igual a la carga última de 4.76 W 4.76 toneladas sobre metros multiplicado por la luz 8 metros, la luz de la viga simplemente apoyada a 8 metros, dividido entre 8. Acá no. Sí, al cuadrado. Listo. Entonces nuestro momento máximo positivo, 38,08. ¿Qué unidades? Ok, listo. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene? Entonces tendremos que calcular nuestro, calculémoslo calculemos con la primera, calculémosla me la permite, calculémosla con la fórmula. Entonces en la fórmula conocemos Fy cuadrados, F'C, B, Fy, D y el momento último con la cuadrática. A ver cómo nos va con ese valor. Listo. Entonces voy a recordar que yo explicaba que para una viga aérea, y supongamos que esta sea una viga aérea, cuando nosotros colocamos el acero longitudinal en una sola línea para todo el A sub S en una línea, en una viga aérea, sí, sí, te escucho, Giselle. Viga de entrepiso. O sea, yo puedo tener vigas en contacto con el suelo o viga de los entrepisos que no están en contacto con el suelo. Entonces, decía que si la viga está en contacto con el suelo, la norma exigía que su recubrimiento mínimo del acero era de 75 milímetros. Si una viga es de entrepiso o aérea, o sea, no está en contacto con el suelo, entonces el recubrimiento del acero era de 40 milímetros. Y esto estaba, los recubrimientos de los aceros están definidos en C.7.7.1 de la NSR10. No me acuerdo aquí si exactamente es C.7.7.1, pero en la clase pasada referenciaba exactamente el numeral donde están los recubrimientos del acero, de vigas, de columnas, de zapatas, de muros de contención.
de losas de entrepiso aligeradas o macizas. Entonces en C.7 se definen todos esos recubrimientos del acero. Entonces, ¿qué son esos recubrimientos? Gracias. Entonces, ¿qué son esos recubrimientos de acero? Entonces, siempre la sección transversal, siempre la sección transversal eh, rectangular tiene un ancho y tiene una altura. Siempre. Tiene un ancho y una altura. Y siempre en la parte inferior nosotros tendremos que colocar un acero, que ese acero lo calculamos para un momento máximo positivo. O puede ser un caso constructivo, como es el caso de un voladizo, ¿sí? Si un voladizo, su momento solamente tiene momento negativo, momento positivo no tiene, entonces colocamos algo que se llama acero constructivo, que la norma exige que mínimo sean 2 número 4. Y en la parte superior, también tendremos que colocar un acero. Entonces ese acero que colocamos en la parte superior tendrá que ser un acero que nosotros calculamos para momento negativo si la viga es continua o es un acero constructivo. Y acero constructivo, ¿por qué? Porque la fibra superior no está a tensión. Para esta viga que nosotros estamos calculando acá, en la parte superior de la fibra superior de la sección transversal, nosotros tendremos que calcular un acero o colocamos un acero constructivo. Acero constructivo. ¿Y cuál es la razón? Nuestro diagrama de momentos nos lo está diciendo. Solamente se está tensionando la fibra extrema inferior. O por decirlo, no hay momentos negativos actuantes. Si hubiese momentos negativos actuantes, entonces tendríamos que calcular el acero de la fibra inferior y el acero de la fibra superior. Cuando no hay un momento que exija la fibra superior, entonces colocamos un acero constructivo que la norma exige que mínimo sean 2 barras número 4. Listo. Entonces, acero en la parte inferior, acero en la parte superior. Este es el acero longitudinal o de flexión, cuando cortamos la sección transversal. Pero eso también lleva unos elementos que absorben los esfuerzos cortantes. Las pepitas o el acero longitudinal absorben los esfuerzos de flexión. Los estribos, lo que está en azul, absorbe los esfuerzos cortantes. Esos son los estribos. Y el estribo mínimo que se coloca es el número 3, según la NSR10 para los esfuerzos cortantes. Entonces mi recubrimiento es toda esta parte que voy a achurar aquí. Voy a achurar aquí en amarillo. Entonces nosotros tendremos que calcular la profundidad efectiva. Entonces, distancia que hay de la fibra extrema a compresión al centro de gravedad del área de acero que nosotros estamos colocando. Y explicamos que cuando es una viga aérea, aquí calculamos este Y que está aquí, y con el supuesto de que las barras que están colocadas en esta línea eran barras número 8, ¿sí? Eran barras número 8, y nos daba aproximadamente que para una viga aérea se nos daba que para una viga aérea
la profundidad efectiva era aproximadamente igual a h menos 6 centímetros. Si nuestra viga estuviese en contacto, si nuestra viga estuviese en contacto con el suelo, la profundidad efectiva es aproximadamente igual a h menos 9 centímetros, creo que da el valor. Lo único que tendríamos que cambiar acá es este recubrimiento, que para la viga aérea nosotros tomábamos 4 centímetros. Si fuese una viga en contacto, entonces este valor tendría que ser 7.5. Revisemos para el caso de las zapatas. Entonces, para, para una viga en contacto con el suelo, voy a calcular cuánto es esta distancia y. Ese y es recubrimiento 7.5 centímetros o 75 milímetros. 7.5 centímetros más. Entonces acá tengo acostado un diámetro de barra número 3, punto 952 centímetros. Y bajo el supuesto que tuviéramos barras número 8, el medio diámetro es 2.54 centímetros sobre 2. Entonces ese y da 10 centímetros. Esto aquí es 10 centímetros. Entonces, si nosotros tenemos una viga en contacto con el suelo, para una línea de cero, su profundidad efectiva es aproximadamente igual a h menos 10 centímetros. Tengo duda de este valor, si es 75 milímetros o 60 milímetros. Sí estoy seguro que para zapatas es 75 milímetros, pero para vigas tengo la duda si es 75 milímetros o 60 milímetros. Entonces, por favor, revísenlo en C.7.7.1 de la NSR10, y es simplemente pues verificar cuánto es el recubrimiento de acuerdo al tipo de elemento. Bueno, correcto. O sea que si yo tengo una viga que está en contacto con el suelo, su profundidad efectiva es aproximadamente igual a h menos 10 centímetros. Si tengo una viga aérea, su profundidad efectiva es aproximadamente igual a h menos 6 centímetros. Yo tendría que verificarla al final cuando selecciono el tipo de acero que voy a colocar, ¿sí? Entonces tendremos allí nosotros que para la viga que nosotros estamos analizando, el D es de 44. Entonces nuestra viga tiene 0.5 metros. Entonces nuestro D es 44 centímetros. Entonces para viga aérea, acero en una sola línea, el D es igual, tiene altura de 50 centímetros menos 6 centímetros
y esto es igual a 44 centímetros. Entonces ya puedo calcular mi K requerido de momento positivo. Entonces mi K requerido positivo va a ser igual a mi momento último máximo positivo dividido sobre B por D elevado al cuadrado. El momento último máximo que nos daba 38.08 toneladas. Dividido entre el B que estamos usando, 0.20. Sí, señor. Sí, sí. ¿Me repites o sea, una zapata a la inter, a la, in- a la, in- a la, a la intemperie, sí, sí, pero yo tengo como sistema de zapata de cimentación superficial viga zapata, ¿sí? Eh, expuesta, ¿qué es? Una viga expuesta es que puede estar expuesto a factores atmosféricos como agua, ¿sí? Como agua, como lluvia, en contacto con agua. Entonces, hay un nivel freático y ese nivel freático va a estar en contacto permanente con ese elemento, con la viga. eh, entonces son los 5 centímetros o va a estar en contacto con agentes químicos, ¿sí? Eh, entonces, igual son valores mínimos de recubrimiento que da la norma, ¿no? Entonces, si está en contacto permanente con el suelo es una zapata, pero también puedo tener cimentación superficial, zapata viga. Entonces mi viga tiene contacto, también tiene contacto con el suelo, ¿sí? O si mi viga no está en contacto con el suelo, pero está expuesta, es que esté expuesta a lluvia, eh, por ejemplo, eh, las vigas de fachada, ¿sí? Para las vigas de fachada nosotros tendríamos que colocarle esos 50 milímetros porque están expuestos, ¿sí? Pero si está en contacto con el suelo son 7,5 centímetros. Sí, dependiendo del recubrimiento, perdón, del diámetro de la barra, entonces tendrá un recubrimiento. Listo. Entonces, nuestro caso, una viga aérea, 40 milímetros de recubrimiento, entonces su profundidad efectiva cuando tenemos una sola línea es aproximadamente igual a h menos 6 centímetros y ya podemos calcular los valores con la fórmula porque ya podemos calcular acá nuestro K requerido. Entonces acá tenemos, bueno, la hubiésemos podido calcular antes, ¿no? Entonces voy a calcular el K requerido acá entrar a las tablas, para entrar a las tablas y
para revisarlo con la fórmula y para revisarlo con la ecuación cuadrática. Entonces, acá tenemos un B de 0.25 metros y nuestro D de 0.44 metros elevados al cuadrado. Este valor nos da 786.77 toneladas sobre metros cuadrados. $38.08 entre. Listo, ok, gracias. Entonces, con la primera voy a utilizar la solución de la solución de la cuadrática. Esta poco se usa, pero es como por hacer el ejercicio. Entonces, en mi cuadrática entonces voy a calcular mi valor de A. Entonces mi A es igual a 0.59 por el FY. Voy a poner todas las unidades congruentes. Entonces FY 210 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. FY. $4.200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados elevados al cuadrado sobre F' sub C 210 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados multiplicado por B de 25 centímetros. ¿Cuánto nos estará dando? Entonces acá tendremos 1982.4. Entonces esto va a tener kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Para que todas las unidades sean congruentes. El cálculo de mi B es FY por D. Entonces mi B es igual a menos FY 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados multiplicados por D, que era 44 centímetros. Menos 184.800 kilogramos. ¿Cómo? Menos 184.800. Y nuestro
momento último, nuestro momento último, expresémoslo en kilogramos fuerza por centímetros. Todas las unidades que estamos usando son kilogramos y centímetros. Entonces el momento último que nos daba 38, eh, 3808 toneladas por metro, lo multiplico por 1000, tengo kilogramos, lo multiplico por 100, tengo centímetros. 3808 toneladas por metro por una tonelada fuerza que tiene 1000 kilogramos fuerza por un metro que tiene 100 centímetros. O sea, esto es 38.08 por 100.000. .08 por 10 a la 6. 3.808 por 10 a la 6. Entonces, mi C es 3.808 por 10 a la 6 kilogramos fuerza por centímetro dividido en 0.9 negativo. O sea que mi C es igual a entre 0.9, ¿eso cuánto da? Gracias. 4.231.111 kilogramos fuerza por metro o 4.2 por 10 a la menos 5, ¿sí? O a la menos 7. Listo. Entonces, metamos a la cuadrática los valores de A, B y C para ver cuánto nos da el A sub S. Ahí en la calculadora. O utilicemos la fórmula. X igual menos B más o menos raíz de B cuadrados menos 4AC sobre 2 por A. O sea, alguno que lo meta a la calculadora o que calcule cuánto es el valor. Bueno, que aquí no será X sino A sub S. Sí, porque es la solución de una cuadrática. Entonces, yo acá tengo 1982.4 para A, para B menos 184.800 y para C menos
4.231.111. Da 112 centímetros cuadrados y menos 19.01 centímetros cuadrados. No sé, pienso que hay algo mal acá. Calculamos algo mal aquí. Pero la solución negativa, la positiva 19. Entonces metí mal un valor, espera y reviso. 1982.4 para A, para B menos 184.800 y para C menos 4.231.111. 112.23 y menos 19.01. Menos 19 te da a ti. O 19. ¿Qué Entonces, el valor de C está bien calculado. MU sobre 0,9, 4.231.000. El primer valor, punto 59. Esta calculadora me está molestando. Punto 59 por 4.200 elevados al cuadrado entre 210 entre 25. 1982.4. Perfecto. El segundo, 4.200 por 44. 184.800. El que sigue, 30. El que seguía era 4.200 por 44, está bien. Y el del momento era 38.08 por 1000 por 100 entre punto 9. 4.231.111.11. Todos los valores están bien. Voy a revisar la fórmula a ver si la anoté bien.
Sí, está bien. 0.59 por FY al cuadrado sobre F' sub C por B menos FY por D más, el momento es más, MU sobre Phi. Acá teníamos un error. Esto es más. Acá me había equivocado. Porque esto que estaba acá restando, lo paso para acá, lo paso para acá a sumar. Entonces el último valor es más, ¿sí? Cuando reorganicé, igualé a 0, este valor es más, el del momento es más. Qué pena, muchachos. O sea, este valor aquí es más. O sea que este valor aquí es más y este valor acá es. Listo, entonces yo creo que así sí nos dan los 19 centímetros. Entonces la cuadrática. Entonces tenemos 1982.4 menos 184.800 y más 4, 2, 31, 111. 52 y 40. Ok. Entonces acá tendremos 52.78 centímetros cuadrados y 40 centímetros cuadrados. Ok, listo. 40, 43. Listo. Yo calculé mis áreas de acero, pero ¿qué me faltó revisar acá? ¿Qué me faltó revisar acá? Entonces ahí me faltó revisar de que mi área de acero que estoy colocando está entre el área de acero máximo y el área de acero mínimo. Entonces si yo tengo, siempre tengo que revisar que lo requerido sea menor o igual que lo máximo y que sea menor o igual que lo mínimo. Listo. Entonces, ya para ese concreto, nuestro máximo ya sabemos que es 0.0153 y nuestro mínimo es 0.0033. No vamos a revisar el por qué. ¿Listo? Entonces, mi requerido, ¿cuánto es? Entonces, mi requerido, mi cuantía requerida es el AS requerido sobre B por D elevado al cuadrado. Vamos a tomar el menor valor de la solución. Entonces, mi cuantía requerida es 40.73, 40.73 centímetros cuadrados dividido entre un B de 25 centímetros por un D de 44 centímetros.
a sub S sobre P por D. Entonces ya sabemos qué cuantía es el área cero que estoy colocando en un área del concreto B por D. Entonces, esta cuantía requerida que nosotros estamos colocando, para esa viga, nos estará dando entonces es el área de acero requerido que nos dio el menor valor. Ah, 43. Ah, listo, ok. Ya lo corrijo. 40,43. Listo. 40,43. 40,43. Entonces, esto nos dará una cuantía requerida de 0.035. Entonces, mi cuantía requerida de 0.035 es mayor que mi cuantía máxima. Entonces, ¿qué pasa? Esto está descartado porque no está cumpliendo. Estoy excediendo mi cuantía máxima. ¿Listo? Ya miramos qué hacemos para bajar esa cuantía máxima. Si revisáramos por la fórmula o por las tablas, entonces, si revisáramos por las tablas, nos vamos a ver que cuando entramos a las tablas, el K requerido está excediendo el valor máximo de la tabla. ¿Cuánto nos da, cuánto nos da el K requerido máximo para la cuantía máxima? Es decir, para 0.0153. Alguno que tenga la tabla hecha para el F'C de 21 megapascales y el Fy 420 para la cuantía máxima. Listo, entonces acá tenemos que el K máximo requerido, el K máximo requerido para la cuantía máxima de 0.0153 está dando 4000 que kilonewton sobre metros cuadrados. Hasta ese valor yo puedo llegar. El K resistente, perdón, el K resistente, según las tablas. Entonces, según las tablas, para un F'C de 21 megapascales y un Fy de 420 megapascales, entonces yo tengo un K máximo resistente de 4739.26 y el requerido me está dando 786.77 toneladas sobre metros cuadrados. K requerido 786. 77 toneladas sobre metros cuadrados por una tonelada que tiene 1000 kilogramos fuerza por 1 kilogramo fuerza que tiene 10 newton por 1000 newton que tiene 1 kilonewton.
Entonces, el requerido me está dando 7867.7 kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces, de salida, cuando yo entro a mis tablas, observo que estoy excediendo mi cuantía máxima. Entonces, descartado, de una vez descartado porque estoy excediendo mi cuantía máxima. Cuando entro a las tablas, ¿qué veo en las tablas? El máximo valor. ¿Cuánto es el máximo valor? El máximo valor en las tablas. Entonces, el máximo valor en las tablas es 4739. 4739. ¿Y cuánto está requiriendo? Él está requiriendo 7867.7. Entonces, mi K requerido es mayor que mi K máximo resistente. Entonces no puedo utilizar esa sección transversal y ese material. Entonces, ¿qué hago? Tengo que recalcular o tengo que utilizar otro tipo o tengo que utilizar otro tipo de material. Entonces, nosotros acá revisemos ahora con la fórmula. Entonces, ya con las tablas, con las tablas descartamos porque está excediendo nuestra cuantía máxima de 0.153. Ahora, con la fórmula, utilicemos la fórmula. La fórmula ρ igual 1 sobre m que multiplica a 1 menos raíz de 1 menos 2m por k requerido sobre 0.9 multiplicado por FY. Listo. Entonces, nuestro m es igual FY sobre 0.85 F' sub C. FY de 420 megapascales, F' sub C, 0.85 de 21 megapascales. Y este valor acá nos da 2353, me da a mí. Nuestro K requerido de 786.77 toneladas sobre metros cuadrados, y nuestro FY de 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados por 100 centímetros elevados al cuadrado, que equivalen a un metro cuadrado, por 1000 kilogramos fuerza, que equivalen a una tonelada. Entonces eso nos va a quedar 4200 por 42.000 toneladas sobre metros cuadrados. Sí, señor.
porque el FY, entonces mi FY es lo mismo que 420 megapascales o es lo mismo que 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces recuerden que en el título B de la norma dice que un kilogramo fuerza lo aproximemos a 10 newton. ¿Sí? No que tomemos, ya nosotros sabemos que el kilogramo fuerza es 9.81 newton. Eso lo sabemos de mecánica de sólidos. Pero la norma dice, aproxime el kilogramo fuerza a 10 newton. ¿Por qué lo utilizo en toneladas sobre metros cuadrados? Porque mi K requerido que está aquí está en toneladas sobre metros cuadrados. Entonces mi FY debe estar en toneladas sobre metros cuadrados. Si mi K requerido estuviera en kilonewton sobre metros cuadrados, el FY debe estar en kilonewton sobre metro cuadrado. Y es buena pregunta, Marlon, ya lo iba a decir. Generalmente, el error que cometemos cuando utilizamos esta fórmula es que introducimos el K requerido en unas unidades y el FY en otras unidades, entonces esto nos va a dar error en la calculadora. Es la razón, Marlon, de que el K requerido está en toneladas sobre metros cuadrados, entonces mi K requerido, mi FY debe estar en toneladas sobre metros cuadrados. Y metemos toda la fórmula. Metemos toda la fórmula. Entonces tendremos que la cuantía requerida va a ser igual a 1 sobre m, que es 23.53 multiplicado por 1 menos la raíz de 1 menos 2 por m, que es 23.53 multiplicado por el K requerido, 786.77 toneladas sobre metros cuadrados. Y solamente esta expresión está dividida en 0.9 por el FY, que es 42.000 toneladas sobre metros cuadrados. Y cancelamos las unidades congruentes de acá y de acá. Y eso nos da una cuantía requerida. Si alguno me ayuda con el valor, por favor. Lo voy a ir con 2 por 23.53 por 786.77 entre 0.9 entre 42.000, 1 menos ese valor, raíz 1 menos ese valor entre 23 puntos. Entonces 0.036. Muchas gracias. 36.4. Listo. Entonces esa es mi cuantía requerida. Con la fórmula 0.036.4. Con la solución de la cuadrática nos estaba dando 0.035, ¿sí? Entonces hay una diferencia de 0.001. Aproximación de decimales, pensaría, ¿listo? Entonces 0.035 y 0.036. Entonces, de la misma forma, mi cuantía requerida con la fórmula también está excediendo mi cuantía máxima de 0.0153. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, yo puedo buscar un concreto de mayor resistencia
y buscar un acero de mayor resistencia, entonces eso me va a aumentar el valor de la cuantía máxima. Si para este caso nosotros usáramos concreto de 28 megapascales, eh, cuando utilizamos la fórmula nos va a cambiar porque mi M va a cambiar, ¿sí? Entonces, una opción, aumentar la resistencia a la compresión del concreto. La otra opción para bajar ese K requerido, y al bajar ese K requerido o bajar nuestra cuantía máxima, es redimensionar nuestra sección transversal. Entonces, ya nosotros sabemos que esa sección no nos está cumpliendo. Entonces, la sección inicial de punto 25 por punto 50 no cumple. Entonces, mi sección inicial de 0.25 metros por 0.5 metros no cumple, y la razón es que la cuantía requerida de esa sección es mayor que mi cuantía máxima. Entonces voy a tantear con una sección transversal de punto 25 por punto 6, de punto 3 por punto 6. Voy a ensayar con esa, una de punto 3 por punto 6. Punto 3 por punto 6 metros. Esta va a ser mi nueva sección. ¿Qué es lo único que me cambia? Lo único que me cambia es el peso propio de mi viga, ¿sí? Lo único que me cambia es el peso propio de mi viga, y al cambiarme el peso propio de mi viga, me cambia la carga última, me cambia el momento máximo último, y me cambia mi K requerido, y me cambia mi cuantía. Entonces, el nuevo peso propio de esa viga me va a dar, entonces ahora tengo 2,4 toneladas sobre metro cúbico multiplicados por 0.3 metros multiplicados por 0.6 metros. Entonces, el peso propio de la viga ahora se aumentó a 2.4, 0.432, listo, 0.432 toneladas sobre metros. Entonces, ¿cuál va a ser mi nueva carga de servicio muerta? Entonces, mi nueva carga de servicio muerta, entonces ya cambió este valor, eh, este valor cambió, entonces aumenta, ¿no? Entonces ahora mi nueva carga de servicio muerta, mi nueva carga de servicio muerta va a ser una tonelada sobre metro más su peso propio, o sea, se aumentó a 1.432. Entonces, una tonelada sobre metro más 0.432 toneladas sobre metros. Entonces, 1.432 toneladas sobre metro. Es decir, que mi nueva carga última es 1.2 de la nueva carga muerta, 1.432 toneladas sobre metros, más 1.6, la carga viva si sigue siendo la de 2 toneladas sobre metros. O sea que mi nueva carga última me está dando tan grande. Listo.
4.9 toneladas sobre metros. Ok. Entonces, ¿cuánto me da mi nuevo momento máximo último? Entonces, mi nuevo momento máximo positivo último va a ser igual a 4.9 toneladas sobre metros multiplicado por 8 metros elevado al cuadrado sobre 8, y esto nos va a dar entonces 39.36 toneladas por metro. Pregunta, si tengo una altura de 0.6, ¿cuánto va a ser mi nueva profundidad efectiva para una línea de acero en la viga aérea? Para una línea de aceros en esa sección transversal de altura 0.6, ¿cuánto es la profundidad efectiva de? Para una línea 54, gracias. Para una línea de aceros en viga aérea, mi profundidad efectiva es aproximadamente igual a h menos 6 centímetros. Entonces aquí tengo h de 60 centímetros menos 6 centímetros. Entonces yo aquí tengo 54 centímetros. Entonces recalculo mi nuevo K requerido. Entonces mi nuevo K requerido por momento positivo va a ser el nuevo momento positivo de 39.36. Entonces ya el nuevo momento que utilizo es 39.36 porque cambió mi sección transversal. Al cambiar mi sección transversal aumenta el peso propio de servicio muerto, o la carga de servicio muerta. Entonces, mi nuevo momento es 39.36 toneladas por metros. El nuevo B que utilicé es de 0.3 metros y el H es de 0.54 metros elevado al cuadrado. Estoy calculando el nuevo K requerido. Estoy calculando el nuevo K requerido para esa sección transversal. Entonces aquí tengo mi nuevo K requerido que me estará dando ya se bajó harto, ¿no? Casi que el 40%. 449 puntos, Marlon. 449,46 me dijiste. Gracias. 93 toneladas sobre metros cuadrados. Entonces, vuelvo a revisar por cualquiera de las tres. Entro a la tabla o soluciono por la cuadrática o soluciono por la fórmula. Voy a utilizar la fórmula porque copio el valor y lo único que me está cambiando ahí es el valor del K. Lo único que me cambia es el valor del K. Entonces voy a robarme esta formulita que tengo por aquí. Entonces fíjense, el M es el mismo, porque el M depende del FY y el F' sub C. El FY es el mismo, lo único que cambió fue mi K requerido. Entonces solamente voy a cambiar mi K requerido para no volver a operar tanto. Entonces en esta fórmula todo es igual.
Lo único que me cambió fue mi K, que ya se bajó a 449.93. Y ya puedo calcular la nueva cuantía requerida y mirar si mi cuantía requerida está entre la mínima y la máxima. Con ese nuevo K requerido, esa nueva cuantía nos estará dando. Gracias, Marlon. Entonces, 0.014, 0.0143. ¿Listo? Entonces ya la bajé al rango. Entonces ahora tengo que mi cuantía requerida sí me está cumpliendo, que es menor que la cuantía máxima, y sí me está cumpliendo, que es menor que la cuantía mínima. Para el F'C de 21 megapascales que estoy usando y el Fy de 4200, entonces ya sabemos que aquí tenemos máximo 0.0153, aquí tenemos mínimo de 0.0033 y nuestra cuantía requerida, que es de 0.0143. Ya esto está ok. Sí. Sí, acá en principio yo reviso mi diseño a flexión. Calculo cuánta área de acero requiere. Ahora yo tendré que revisar si las barras de acero que yo coloco en una sola línea me van a cumplir. Entonces, esto está ok por cuantías. Entonces ¿cuál va a ser mi área de acero requerido? Entonces mi área de acero requerido va a ser igual a mi cuantía requerida multiplicada por B multiplicada por D. ¿Cuánto tiene de cuantía requerida? De cuantía requerida tiene 0.0143. ¿Cuánto es el B que estoy usando en mi sección transversal? El B es el nuevo, porque ya yo estoy ensayando con esta nueva sección transversal. Entonces aquí tengo un B de 0.3 y tengo un D de 54 centímetros. Entonces acá tengo B de 30 centímetros y tengo D de 54 centímetros. Entonces el área de acero requerido es igual, es 0.0143 por 30 por 54. 23.17 centímetros cuadrados. Entonces yo tendré que colocar una combinación de áreas de acero que sea mayor que esa área requerido. Por ejemplo, si coloco 5 barras número 8, entonces voy a colocar 5 barras número 8. ¿Cuál es el área de esas 5 barras número 8?
Entonces tengo 5 barras y cada barra tiene 5.1 centímetros cuadrados. Entonces 25.5 centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces 5 barras, cada barra tiene 5.1 centímetros cuadrados de área. Entonces requiero 23,17, estoy colocando 25. 25.5 centímetros cuadrados, que es mayor que 23,17 centímetros cuadrados. Ok, listo. Entonces me quedará esa sección 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si las colocaría en una sola fila, entonces yo acabo de tener 5 número 8 en la parte inferior. En la parte superior yo tendré que colocar un acero constructivo que mínimo son 2 número 4. Pero ese acero constructivo mínimo debe tener la cuantía mínima, ¿sí? Y cuando calculemos los estribos, entonces estribos número 3 o estribos número 4. Entonces esto van a ser mis estribos número 3. Pero ahora, ¿qué nos hace falta revisar? Entonces nos hace falta revisar si estas 5 barras caben en este ancho en una sola línea de aceros. Pero lo explicamos el martes después del parcial, ¿listo? Preguntas hasta acá, ¿quién tiene? ¿Dudas? Sí, dime. Sí, yo ya comparto el video de la clase y comparto el PDF del video de la clase, ¿listo? Entonces, nos haría falta revisar si ese acero que yo estoy colocando en una sola línea me está cumpliendo o no. Entonces, chicos, nos vemos el martes para el parcial, ¿listo? Sí. Pero me lo enviaron al correo a qué horas? 2 minutos después, 3 minutos, 5 minutos. Ok, yo lo reviso, ¿listo? Bueno, con gusto.
¿Cuál es tu compañero? Gómez. Bueno, yo lo reviso. Entonces nos vemos el martes para el tercer parcial. ¿Listo? Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Chao.